Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a este importantísimo foro. Me alegra mucho de que se reúna toda la comunidad que defiende y representa los derechos de los trabajadores para hablar de temas comunes. Esto es una de las cosas que hemos estado extrañando por mucho tiempo. La fuerza sindical y de las organizaciones de trabajadores se ha perdido a través del tiempo. Pero yo quiero hablarles un poco del entorno en que estamos funcionando como ciudadanos, que a veces no lo vemos cuando hablamos desde los sindicatos. Creemos que es únicamente la relación salarial y las relaciones laborales las que deben imperar. Pero hay un entorno que muchas veces lo ignoramos, pero que nos está impactando fuertemente en el poder adquisitivo. Resulta que se han ido creando muchísimos mitos en la economía y se toman como verdades absolutas. Que los mercados funcionan de manera eficiente es uno de esos mitos. Y que los mercados privados, y cuando funcionan de manera eficiente, es un mito que nos está haciendo muchísimo daño. Porque entonces nos desvía la atención hacia otras cosas y no nos fijamos que el corazón de la economía capitalista, en que subyacen la mayoría de nuestras economías, es el funcionamiento de los mercados. Son los mercados los que a través del sistema de precios asignan los bienes y servicios y fomentan actividades y demás. Entonces, yo he querido venir a hablarles hoy de un tema que le he puesto los succionadores de los ingresos de los trabajadores. Voy a hablarles de un tema de usura, de comisiones financieras y de crédito caro. Y les vengo a hablar de esto porque es una de las cosas que están succionando, por eso les puse esa palabra, ingresos importantísimos a todos los trabajadores de América Latina. La verdad es que no sé, aquí, ya ve. Vamos a ver, vivir decentemente no es solo un tema del nivel de salarios, sino de costo de vida. Tenemos a veces países con unos niveles salariales importantes, pero la plata no le alcanza a la gente. Y entonces creemos que es porque la gente no se organiza, que no sabe trabajar, y nos dicen educación financiera. No. Y eso es un mito. América Latina enfrenta la pandemia del sobreendeudamiento familiar o de las personas y la pandemia de la usura, que está ahí escondida. Ahorita vamos a hablar de esto. Las comisiones financieras para transar con tarjetas son una plaga como las sanguijuelas. Extraen cantidades enormes del ingreso de las familias, de los trabajadores. Y los créditos para vivienda tienen tasas abusivas. Cuando nosotros vemos todo esto desde la perspectiva interna de nuestros países, nos hemos acostumbrado a que las cosas son así. Cuando desviamos nuestra mirada y vemos cómo funcionan en otros países, en otras latitudes, nos damos cuenta de que hay cosas verdaderamente que están funcionando mal. Hay una situación que hemos vivido en los últimos 20, 30 años, que es las bajas remuneraciones, las crisis, la de 2008, la crisis del COVID, la ignorancia financiera que tienen generalmente los y las trabajadores. Nos enseñan para ganarnos la vida y no nos enseñan cómo administrar lo que nos ganamos. Y por ahí hay una falencia a nivel de
de toda América Latina, y las otras necesidades apremiantes a veces que surgen por enfermedades, etcétera, han hecho que se genere una presa fácil, que es sobreendeudar a las personas a tasas de interés altas para consumo. Si yo les digo a ustedes les llegan a ofrecer un crédito para vivienda, para emprender, para pymes. No, esos créditos casi que no. Lo que nosotros encontramos son pegatinas, mensajes telefónicos, correos, etcétera, ofreciéndonos una tarjeta, un crédito para consumo, preaprobado, etcétera, etcétera. Hay una agresiva campaña de endeudar a las personas en temas de consumo, no en los otros temas. Y a tasas de interés altísimas. La mayoría de nuestras economías o de nuestros países no tienen ningún tope a la tasa de interés, y entonces hay un gran incentivo para colocar este tipo de créditos porque generan una ganancia enorme al sistema financiero. Y entonces vamos a ver cuánto se cobra en un crédito de vivienda: 11%. ¿Cuánto paga una tarjeta? 38%. ¿Cuánto paga un crédito en un almacén de electrodomésticos? En Costa Rica se paga el 54%. Son tasas exageradas. El índice de bolsa, cualquiera que ustedes midan, el Nasdaq, el Dow Jones, o cualquiera de esos índices, en los últimos 5 años no tiene rendimientos por encima del 20%. ¿Cómo puede pagar a alguien el 54%? Estoy hablando de índices donde están las tecnológicas y los sectores industriales más poderosos del mundo. Entonces, los créditos para consumo representan el rubro más alto del crédito concedido de todo el sistema financiero en nuestros países. Véanlo ustedes, en Costa Rica representa el 32%, pero si uno se mueve un poquito, se da cuenta de que es aún más alto. Y entonces eso es exactamente incentivado por la ganancia enorme que está generando eso y por las tasas abusivamente altas. Es tan bueno el negocio que la morosidad de los que no pueden pagar se volvió un negocio aún más rentable. Resulta que cuando se le presta a una persona que no tiene capacidad de pago, es porque sabe el prestamista que le puede quitar un activo al 20% del valor total, o hay 2 fiadores que van a terminar pagando créditos abusivamente altas con todas las tasas y con una serie de sobrecargos enormes. Yo les quiero presentar el caso de Costa Rica. Ese cuadro representa las colocaciones que habían al 31 de diciembre del 23. Un 28% es crédito de vivienda y un 33% es crédito de consumo y tarjetas. Del crédito total, solo un 38% es crédito otorgado para actividades productivas. Y cuando estoy diciendo metiendo vivienda, ustedes dirán, pero vivienda está bien. Resulta que mucho de ese crédito de vivienda es crédito de consumo, que después le concedieron una hipoteca a la persona para poder refinanciar la deuda que lo tenía asfixiado a más plazo y a tasa más baja. Entonces, aquí las cifras esconden realidades, pero esto es grave porque aquí se está haciendo algo así como una burbuja donde hay una parte muy grande del crédito que está concedido a los hogares y que, repito, es crédito de consumo, no es crédito productivo, aprovechándose de las malas condiciones de las personas. Vamos a ver algunos hallazgos. Resulta que un informe del BID para América Latina, para Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana del año 2021 refleja que el 30% de los hogares se encuentra sobreendeudado y calculan que sobreendeudamiento es que usted esté destinando más del 30% de los ingresos al pago del servicio de las deudas.
El otro asunto que nos encontramos es que hogares con razones de endeudamiento per cápita superiores al 30% de sus ingresos representan un incremento en sus razones de gasto en salud. Y entonces se estima que en Costa Rica, entre más endeudados hay más gasto en salud, y que en México, por ejemplo, el 21%. O sea, la gente está viviendo una zozobra que no solo está afectando la paz mental, no solo está afectando las relaciones familiares, sino que está afectando la salud física de manera significativa. Las tasas de interés activa promedios, para irnos comparando, si nosotros comparamos a Colombia, a Uruguay, a Costa Rica y Ecuador, nos encontramos con tasas que ahí ustedes ven. La activa es la tasa que se le cobra a las personas, la que está en azul es la tasa que le cobran a las personas. Para consumo, esas son las tasas promedio que hay para el año 2024. Pues resulta que si nosotros nos movemos un poquito para los países desarrollados y comparamos Estados Unidos y España, las tasas son significativamente más bajas. Y lo que está ahí en rojo es la tasa activa media, es la tasa promedio que se paga por todo el crédito. Hay una diferencia tan grande en nuestros países de 30 puntos entre lo que están cobrándole a las personas a lo que están cobrando en promedio a las empresas. Eso es altísimo, mientras que en los otros países la diferencia es de 10 puntos únicamente. Entonces, aquí hay algo que no es el mercado, porque eso no lo está determinando el mercado. La agresividad del sistema financiero para prestar para consumo es tal, y las tasas de interés que pueden cobrar son tales, que han manchado el récord crediticio de miles y miles de personas. En Costa Rica tenemos en cobratorio en el sistema judicial 750,000 casos de cobratorio, pero tenemos solo 2.100.000 personas trabajando. Lo que quiere decir es que un 36% de las personas están manchadas, si tomamos los cobratorios contra el número de trabajadores. Pero si sabemos que por cada cobratorio hay 2 fiadores, o a veces hay 2 deudores, entonces quizá más del 40% de la gente está manchada porque le prestaron para consumo sin tener capacidad de pago. ¿Por qué? Porque podían cobrar una tasa de interés muy alta. Y entonces, esto sí que está siendo una crisis brutal de exclusión financiera. Esos 750,000 casos, esos están excluidos del sistema financiero, porque están manchados, nadie les presta. Y esos sí que van directamente al gota a gota y a los otros tipos de crédito. No es lo contrario, no es que las tasas de interés hay que permitirlas muy altas para hacer inclusión financiera. Al contrario, se hace exclusión financiera porque, dadas las tasas que pueden cobrar, le prestan a cualquiera. Y como le prestan a cualquiera, no se fijan en la capacidad de pago y están induciendo a la gente a esto. Bueno, mientras el 27% de los hogares, dice una encuesta que hace el mismo sistema financiero, están sobreendeudados. 30% estima el BID, eso anda en línea. Con deuda para consumo nadie puede vivir mejor. Esto es una mentira flagrante cuando dicen, es que la gente come con tarjetas de crédito. Eso es falso. Si una persona tiene un faltante de ingresos, usted no le soluciona el problema a un faltante de ingresos porque tiene una condición de más gastos que ingreso. Si tiene un faltante y usted le concede un crédito, usted le alivia el problema 1 o 2 meses. Cuando la tarjeta llegó al tope, ahora sí que ya está en un problema, porque lo que tiene que hacer es pagar intereses de por vida.
e intereses altísimos que más bien le succionan los ingresos. Entonces, esto es una de las mentiras más grandes que uno oye de algún sistema financiero usurero, que dice la gente vive con tarjetas. No, con tarjetas no, ni con créditos se vive. El crédito puede servir cuando usted va a emprender, va a comprar una vivienda, va a hacer una inversión, etcétera, pero no para el gasto corriente. Y entonces aquí sí que estamos metiendo a los trabajadores en serios problemas. La Convención Americana de los Derechos Humanos, que la firmaron prácticamente todos los países de América Latina, dice que en el artículo 21, inciso 3, dice: tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por ley. Y vean cuántos países de América Latina tienen topes a las tasas de interés, porque la usura es cobrar tasas de interés abusivamente altas. Vayan a ver cuántos países de América Latina. Eso ha pasado inadvertido o a propósito inadvertido. Y entonces eso no se hizo realidad. Costa Rica vivió 50 años sin una ley para establecer qué era el nivel de usura. Y durante toda la vida, nunca habiendo ley que decía que la usura era un delito penal, a nadie se pudo penar porque no había ley. Y los países siguen con esta desprotección. Pregunto, ¿existen leyes concretas en nuestros países o son simples alusiones sin dientes estas? ¿Cuántas sanciones por usura se dan anualmente en nuestros países? Creo que la mayoría de los países están en cero. Aquí yo revisé en los diarios, tasas de interés del 240 fueron exoneradas por los tribunales porque dijeron no tenemos límite. La cantidad de casos, ya se los decía, ha venido disminuyendo en Costa Rica y eso es algo importante después de que pusimos una ley contra la usura en el año 2020, pero aún los niveles son altísimos y esto es exclusión financiera. Ejemplos de voracidad en extracción de rentas por el oligopolio bancario. Resulta que la Superintendencia Financiera de Colombia, en el informe del año de gestión de agosto del 22 a julio del 23, señala: el costo de crédito elevado, lo titula así: la falta de competencia en los mercados hace que las tasas de interés activas sean mayores y la cantidad de crédito menores. Caso contrario sería si los mercados estuvieran en competencia. Y dice, en octubre de 2021, la tasa de interés de los créditos de consumo en Colombia fue el 13% efectivo anual. A partir de entonces inició un aumento hasta llegar en enero del 23 al 29 y en abril del 23 al 28.1. Es una competencia inversa, porque en lugar de bajar el precio, cuando hay competencia se sube. ¿Por qué? Porque está diciendo ahí mismo que la falta de competencia, o sea, hay un oligopolio que de alguna manera, tácita o de otra, logra ponerse de acuerdo para subir las tasas de interés. Entonces, de acuerdo con el Banco Mundial, para el 22 la tasa de interés para préstamos preferenciales a la que se le presta a las empresas más grandes fue del 15.8%, 3 veces más que la tasa que prestaban los bancos chinos o los coreanos del 4%, etc. Y estas comparaciones no pueden pasarse por alto para nosotros. Las diferencias son enormes. Aquí la oficina de la Defensoría del Consumidor Financiero de la Asociación Bancaria Costarricense nos dice que el 35% de los consultados en una encuesta que hicieron hace 2 años apenas les alcanza para comer lo básico. 6 de cada 10 personas admiten que sus ingresos apenas alcanzan para las necesidades básicas. Consecuencia, porque lo que él viene analizando aquí es consecuencia de ¿qué? De la carga de la deuda de consumo.
y al 27% no les alcanza de todos los ingresos que generan, dado el endeudamiento que tienen. Esto es pandemia nacional. Cuando usted tiene el 27% de la gente que las deudas le carcomen los ingresos y son deudas para consumo, usted tiene una pandemia nacional. Y cuando usted tiene el 40% de las personas excluidas del sistema financiero formal, esto es una pandemia. Y cuando tenemos que el gasto en salud, consecuencia de la presión psicológica, etcétera, se incrementa, tenemos una pandemia. Si nosotros vemos rápidamente los tipos de endeudamiento, nos damos cuenta que solo el 11,4% es deuda hipotecaria, ahora sí para vivienda, y el resto es deudas para tarjetas, deuda en almacenes comerciales, compra de vehículos, y entonces ahí sí que tenemos una sobrecarga de deuda en las personas. Pero ¿cómo funcionan los hábitos en este país? Rápidamente les muestro que no es diferente a lo que es América Latina. El 40% de los hogares dice que elaboran un presupuesto de registro de sus ingresos. 40% de los hogares elaboran un presupuesto de registro de sus ingresos. Pero de ese 40%, el 19% dicen que es mentalmente. Entonces ya sabemos nosotros cómo es elaborar un presupuesto mental. El 12% dice que lo hacen en papel, está mejor, en computadora y la aplicación móvil. O sea, si solo el 40% elaboran el presupuesto y un 19% restemos lo que es mental, entonces tenemos que solo un 20% de las personas estarán haciendo algún presupuesto, ¿verdad? Esa es la realidad. Claro, tenemos un problema serio de que no nos enseñaron a cómo asignar los ingresos. Bueno, estas son las tasas en colones. Acaba de bajar un poquito al 37 la de colones en los días anteriores, y bajó a 53 la del microcrédito, pero son tasas abusivamente altas. Un ejemplo rápido para ponernos en esto. Supongamos una organización sindical que tenga 10,000 trabajadores y que cada trabajador tenga un ingreso medio en dólares de 1,432, y que, como dicen las encuestas, el 40% de lo que ganan está destinado a deudas. Nosotros tenemos aquí las tasas posibles del crédito típico de un costarricense con esos niveles de ingreso, y tenemos que estar destinando alrededor de $623 mensuales para el pago de intereses de la deuda, con estas tasas que tenemos en la última columna. Si nosotros le damos vuelta un poquito a esas tasas, que ahorita vamos a ver que son sumamente altas, y ya les voy a hacer unos análisis comparativos, y solo bajáramos las tasas a niveles promedio de lo que es del crédito, entonces lo que estaría pagando de intereses mensuales una persona serían solo 414, y el ahorro mensual sería de $208 mensuales. El total de una organización que tuviera ese número de afiliados de 10,000 se estaría ahorrando 2 millones mensuales, y un ahorro total anual de casi $25 millones anuales en intereses, con solo llevar las tasas hacia abajo. Lo que les quiero mostrar ahí es que solo bajar las tasas a los niveles promedio que deberían de existir, nosotros tendríamos un aumento de salarios del 15% en una situación de esas. Ojo, porque a veces hay parásitos que están succionando la sangre y no nos damos cuenta, y creemos que todo es salarialmente y que por el lado del gasto no se nos está yendo. Voy avanzando aquí. El mercado de crédito hipotecario para vivienda, vean las tasas de interés que tienen en Europa.
2,7% es la tasa de interés para un crédito de una vivienda. En Costa Rica es del 11%. La última columna nos dice el número de veces más de tasa de interés que pagamos nosotros. Con respecto a Canadá, Costa Rica está pagando un 70% más de tasa, 1.7 quiere decir un 70% más de tasa. Con respecto a Estados Unidos estamos pagando el 2%. Y ustedes me van a decir, pero Costa Rica es un país que necesita inversión, ahorro extranjero. Falso. Costa Rica está llevándose el ahorro del ROP a colocarlo hacia el exterior, 10 puntos del PIB. Y la plata que prestan los intermediarios financieros, ojo, intermediarios financieros es el dinero nuestro, de nuestras pensiones, de nuestras asociaciones solidaristas, etcétera, que nos pagan el 4% o el 5% y nos lo retornan a tasas del 38%, etcétera. Entonces, esto aquí hay que arreglarlo porque estos son succionadores. Imagínense, Colombia pagando 4 veces más que la Unión Europea, etcétera. Entonces, diferenciales de tasa de interés exageradamente que no se justifican por ningún tipo de temas de riesgo país, de inflación. Costa Rica más bien tiene deflación. Las tasas de interés de los países desarrollados son fijas y a largo plazo. En Costa Rica ni siquiera eso, son variables. Y la vivienda, desde luego, es un bien fundamental para una vida digna, ¿verdad? Con solo bajar las tasas, el cálculo anterior era bajando las tasas del 11 al 9, que todavía se queda muy corto en esto. Veamos otro succionador del gasto. Comisiones cobradas por tratar con medios electrónicos. Resulta que antes del 2020 nosotros pagábamos las tasas de abajo. Vean las columnas, las últimas columnas, por favor, cuando habían tasas del 12%. Ahí dice tasa máxima, la última columna. Mientras habían supermercados que solo pagaban 0.2. Esto es cuánto paga un comercio cuando pasa la tarjeta, cuánto tiene que darle al dueño del datáfono. 12% pagaban aquí pequeñas empresas. Esto es el informe elaborado por el Banco Central y ese cuadro es el cuadro número 7 de lo que había encontrado. Entonces había una dispersión enorme entre lo que pagaba 0.25 un supermercado grande y lo que pagaba una pulpería hasta el 12%. No había una relación de competencia y no hay un tema que uno pueda decir, es un tema de transar volúmenes, no, porque todo esto es electrónico. Los sobreprecios exagerados de las tarjetas se aplican a los costos de vida de los trabajadores. Imagínense con este otro gráfico que estoy aquí, vea cómo bajaron las tarifas, hasta las de hoy son las últimas, para las transacciones transfronterizas 2.50 y para las locales 1.95, pero las bajamos algunas desde el 12%. Entonces, lo que estoy diciéndoles, hay otros elementos que están succionando los ingresos de los trabajadores y que nosotros no los vemos porque creemos que eso es parte del mercado, de lo normal, de cómo tiene que operar la economía. Y eso no está bien. No podemos nosotros como dirigentes sindicales o economistas, porque la economía es una ciencia social y cuando se trata de ciencia social lo importante es el bienestar de la sociedad y entonces no podemos hacernos de la vista gorda por esto. Una disminución de las comisiones por pago con medios electrónicos significó un ahorro para cada costarricense de $260 anuales. Y dice un estudio de la Universidad de Costa Rica, del Instituto de Investigaciones, que esa ley de datáfonos bajó el índice de precios al consumidor en un 1%, para que tengamos una idea. El resumen, voy terminando, de sobreprecios anuales pagados por trabajador financiero. Si nosotros
eliminamos tasas abusivas al consumo y las llevamos como teníamos el cuadrito aquel, poniéndolas un poquito más normales, le bajamos $2.496 en promedio al trabajador típico de esta central sindical. Y si los precios de vivienda todavía no los bajáramos al 9, como lo puse arriba, sino al 7, le ahorraríamos $640. Y si nosotros bajáramos las comisiones por transar en tarjetas y llevarlas al nivel que hoy tiene Costa Rica, promedio, bajaríamos $260. Entonces, anualmente un trabajador se podría ahorrar $3.396. Eso está muy bien en funcionamiento de los mercados. Un salario medio en Costa Rica de por lo menos de los que la caja de los que se reportan a la caja son de $18.460 anuales, y entonces nos estaríamos ahorrando un 18%. Yo lo que les pregunto a ustedes es: ¿cuándo podemos negociar un aumento salarial del 18%? Nunca. Pero eso nos lo están quitando y no nos damos cuenta porque creemos que es parte de la normalidad. Eso no es parte de la normalidad. Es más, hay estudios del Banco Central de Costa Rica, de Miguel Cantillo, de gente como Bernal Laverde, etcétera, que demuestran que este sistema es oligopólico, terriblemente oligopólico, y que eso está afectando la competencia, las tasas y demás. Entonces, nuestros trabajadores urgen de acciones para salir de las deudas y vivir mejor. Personas manchadas en el sistema financiero, el 40% al menos de nuestros trabajadores quedan a merced del gota a gota porque están manchados en el sistema financiero. Pero ojo, la línea donde va. Es el sistema financiero que los manchó y por eso tienen que ir al gota a gota. ¿Por qué los manchó? Porque les prestó a gente que no tenía capacidad de pago, que está prohibido. Porque alguien que presta a alguien que no tiene capacidad de pago, insisto, es porque sabe que le va a quitar una propiedad por un valor insignificante o porque va a poner a los fiadores a pagar. Los procesos judiciales en marcha, solo el 8% presenta defensa, y entonces el juez falla con lo que está haciendo, lo que está pidiendo el acreedor. Y cuando esa gente que presenta defensa, las deudas caen a veces un 50%. Esto es grave. Y es necesario la educación financiera, pero no para la gente, para los entes financieros. Y aquí le doy vuelta al asunto. Decirle a la sociedad, es que todo lo solucionamos con educación financiera, es como que me digan a mí que estoy mal del corazón y que me vaya a ser cardiólogo para que me cure. No se trata de eso. Se trata de agarrar y enseñar a los entes y meterlos en ley de que no pueden prestarlos, como dice la ley, a gente que no tiene capacidad de pago. Y si usted le presta a alguien que tiene capacidad de pago, ¿por qué le va a cobrar tasas abusivas? No hay razón. Bueno, la educación financiera y responsabilidades compartidas. Una agresiva oferta de crédito induce a la población a tomar dinero para consumo a tasas altas. Las situaciones sociales de pandemia, de morosidad y crecimiento de la exclusión financiera. Decía un día de estos un banquero en una discusión: es que yo a veces tengo un sector que tiene una pérdida esperada del 40%, necesito tasas del 70%. Y le digo yo, pero una pérdida esperada del 40%, ¿querés decir que de cada 100 créditos vas a mandar 40 a la exclusión? Y me estás diciendo que eso es inclusión financiera. Por Dios, no hay razón. Además, los bancos como intermediarios financieros solo tienen el 10% de recursos propios. ¿Cómo van a ir a arriesgar el 40%? Porque están arriesgando los dineros de nosotros. Cada vez que quiebra un ente financiero, quienes pierden la plata son las asociaciones solidaristas, los fondos de pensiones, las reservas matemáticas de la seguridad social o las personas. No lo pierden los banqueros. Entonces,
Hay que exigir leyes concretas contra la usura en el cumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay que fijar límites a las comisiones cobradas por el uso de tarjetas de crédito. Ojo, las marcas son 2 en el mundo, 3 si acaso. Eso se llama un duopolio o un triopolio, ¿no? Pero entonces eso no puede ser que quede por la libre. Y el oligopolio es necesario regularlo para evitar la vulgar extracción de rentas en vivienda y en el resto de actividades. Hay que penar a los prestamistas que otorgan crédito a las personas sin capacidad de pago y hay que imponer una tasa cobratoria para que esas empresas que tienen 100,000 casos en el Poder Judicial, que se los estamos resolviendo gratuitamente, deberían de pagar algo, porque estamos gastando 13,000 millones de colones en resolverle problemas a los agiotistas, logreros, etc. Entonces, termino aquí. Les digo que es necesario ver el entorno, cómo está funcionando esto. Yo soy el presidente del Observatorio del Mercado y Defensa de Derechos del Consumidor y hacemos estudios serios sobre estas cosas y la retórica económica que está hoy imperando es una retórica económica que lo que trata es de darle cierto matiz y cierta legitimidad a las atrocidades que están haciendo con el consumidor y la extracción de rentas. Termino diciéndoles, si una economía quiere ser próspera, tiene que tener una sociedad con capacidad de pago. Si la gente tiene capacidad de pago, las empresas venden y ganan mucho. Y si las empresas venden y ganan mucho, contratan muchos empleos. Y si contratan muchos empleos, entonces hay más impuestos para el Estado y se da el círculo virtuoso. Pero tenemos que cuidar cómo está funcionando esto. Entonces, decirles que quedamos a la disposición para ayudar a quienes quieran desde el Observatorio del Mercado en estos temas, porque a nivel de América Latina sí que tenemos estos succionadores de los ingresos. Y de nuevo les digo, les presenté 3 casos que pueden significar fácilmente un 18% de disminución en el costo de vida de las personas, y eso no se negocia, yo creo, en estas condiciones, en las condiciones actuales, con ningún gobierno o con ningún patrono en el mundo. Gracias. Muchas gracias. Aquí quedo. Eso es todo, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado Wilmer. Venga por acá, por favor. No se nos vaya, porque le vamos a hacer entrega de un merecido reconocimiento por parte de Magileni Macís. Ella conforma parte de la gran familia de la Junta Directiva. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿En el campo? Excelente participación. Muy amable.